Bueno, buenas tardes. Empezamos un nuevo vídeo aquí en directo desde las páginas de Facebook, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo y Focus Familia. Esta semana lo hemos tenido que cambiar a hoy viernes y bueno, es probable que la próxima semana también lo tengamos que cambiar. Bueno, ya avisaré a través de la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Bueno, recordarles, mi nombre es Pino Lorenzo y soy integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, escuela ubicada en Madrid. Soy psicóloga y psicoanalista. Hoy vamos a hablar sobre las fantasías y los sueños diurnos. Es como hemos titulado el vídeo de hoy, fantasías y sueños diurnos. Para referirnos a este tema, los sueños diurnos que hacen referencia a las ensoñaciones que tenemos durante el día, ¿no? Todas esas fantasías o ensoñaciones que podemos tener cuando no estamos dormidos, pero que se asemejan un poco al sueño dormido, cuando estamos dormidos, en cuanto es una ensoñación. En cuanto es una ensoñación que nos representa algo alejado o diferente de la realidad que vivimos, ¿no? En ese sentido, sueño diurno. De hecho, es curioso que se utilice el mismo término, también en alemán, así lo dice Freud, el mismo término sueño diurno como ensoñación y sueño nocturno, el sueño en que cada noche nos sumimos cuando nos vamos a dormir. Para seguir el tema de hoy nos vamos a acercar al texto de Freud, El poeta y los sueños diurnos. Así se llama este texto, un texto que él publica en 1908, un texto muy interesante que les invito a todos que lo lean, lo pueden encontrar seguramente en las obras completas en internet. El poeta y los sueños diurnos. Y a este texto nos vamos a referir. Lo que vamos a hablar hoy va a ser en relación a este texto. Entonces, él empieza este texto preguntándose de dónde extrae el poeta los temas de sus creaciones literarias, ¿no? Que además creaciones literarias que son capaces de generar pues esos afectos y de generar y de despertar en nosotros esos afectos y lo que nos despierta, ¿no? Cuando leemos una obra literaria, leemos un poema, leemos una novela, ¿no? Entonces él se pregunta de dónde proceden esos temas. Entonces dice que debe haber en nosotros alguna actividad que sea afín a lo que hace el poeta, ¿no? Debe haber alguna actividad que haga lo que hace el poeta, ¿no? El poeta de alguna manera juega con las palabras para crear esa creación artística, ¿no? Entonces él dice, en el hombre que no es poeta debe haber algo afín a eso. Y entonces encuentra que en el niño, en el juego del niño, aparecería la primera huella de la creatividad poética, la primera huella de la creación poética. El niño en el juego, ¿no? A través del juego, el niño va a inventar una realidad paralela, como hace el poeta, que inventa también una realidad paralela, una realidad fantasiosa, pero que toma muy en serio, ¿no? El niño, por supuesto, y lo que hace también el poeta, saben en todo momento que esa no es la realidad material, es una realidad inventada, creada, ¿no? En el caso del niño en forma de juego y en el caso del poeta en forma de creación artística. Es importante esto del juego en el niño porque Freud en otros textos habla sobre el juego en el niño y dice que para el niño el juego tiene otras funciones, ¿no? Además de que vamos a ver que también tiene una función de que produce un goce, ¿no? También tiene una función de elaborar las situaciones por las que pasa el niño, ¿no? El niño pasa por diferentes situaciones que luego en forma de juego las elabora.
Por ejemplo, si el niño ha acudido con sus padres a una visita médica y ha sido objeto de una serie de exploraciones por parte del médico, luego irá, cuando llegue a casa, jugará con sus muñequitos o con sus hermanitos o a lo mejor con el padre y con la madre, y lo que él vivió de forma pasiva en la consulta del médico lo hará ahora de forma activa. Y de esta manera él será el médico que en este caso explora a los muñequitos, como el médico hizo con él, ¿no? Es como si se identificara con el médico y situara a los otros en el lugar de él. De esta manera, mediante el juego, el niño elabora una situación como la que puede ser, pues, ir a un médico, ¿no? Con todo el miedo que muchas veces genera en el niño el médico, ir al médico, ser explorado, esa situación un poco de pasividad, de que no puede defenderse de ninguna manera y no puede decir nada, ¿no? Impacta al niño. Bueno, pues una forma que tiene el niño de elaborar las cosas que les pasan es a través del juego. Entonces, en este sentido, ¿no? El juego también tendría esta función. Pero ahora estamos hablando del juego en el sentido de asimilándolo, asemejándolo a la actividad poética, ¿no? Freud encuentra una semejanza entre la actividad que hace el poeta, el artista, y la que hace el niño. Claro, el niño, a medida que va creciendo, va renunciando al juego, ¿no? Va creciendo y va teniendo, pues, primero por el estudio, luego ya porque empieza a formarse para trabajar en el futuro, luego por las responsabilidades que tendrá en el futuro, va teniendo que renunciar al juego y al goce que le produce el juego. ¿Qué ocurre? Que aquí dice Freud, ningún sujeto, ningún hombre renuncia a algo que en alguna ocasión le produjo satisfacción o le produjo placer. De tal manera que esa renuncia, más que una renuncia, es una sustitución. Es decir, el niño sustituye el juego, ¿por qué? Por la fantasía, por el sueño diurno. Cuando hablo de sueño diurno voy a poner un ejemplo para que se entienda. ¿No? Lo que corresponde al sueño diurno, ¿no? El sueño diurno sería un fenómeno más psíquico que Freud estudia en profundidad y que, ¿no? Y que tiene que ver con esos otros fenómenos psíquicos que él estudió, como los sueños, como el chiste, como los lapsus, el olvido, serían otros fenómenos psíquicos de ese orden. Entonces, como decía, el hombre nunca renuncia a algo y lo sustituye. El niño sustituye, cuando es adulto, en lugar de jugar y crear esa realidad paralela donde jugaba y gozaba, lo que se sustituye por las fantasías o los sueños diurnos. Y voy a poner un ejemplo, a eso iba. Por ejemplo, yo voy a tener una cita amorosa con alguien, una primera cita con alguien que me genera cierto interés erótico, sexual o amoroso. Y mientras me voy acercando a la cita, voy empezando con las ensoñaciones. Seguramente me va a gustar, le voy a gustar yo a él y ya me veo delante del altar o cuando me pide mano, delante del altar, casada y con varios hijos y yendo a almorzar con su familia y mi familia y me hago toda una película, ¿no? A eso es a lo que llamamos ensoñaciones o sueños diurnos o fantasías. ¿Vale? Es el mismo, la palabra, se puede usar varias palabras para expresar lo mismo. Lo que se suele expresar coloquialmente como hacerse castillos en el aire, ¿no? Eso que uno pone y que ensalza y que además en esas situaciones de ensoñación siempre se ve mejor de lo que está, ¿no? Siempre es en una situación, ahora vamos a ver con qué tiene que ver, pero es una situación mejor de lo que está, ¿no? Una situación a la que tiende. Bueno, pues el juego en el adulto se transformaría en la fantasía diurna. Las fantasías del adulto ya no requieren de los objetos
¿no? Como requiere el juego del niño. No va a requerir de los objetos, pero también le va a producir placer. También en la fantasía hay esto que decíamos, esta no renuncia del placer, hay una sustitución por el sueño diurno, por la fantasía. El sujeto, mientras está en la ensoñación, está disfrutando, ¿no? Le produce goce, le produce placer. Dice, pero es verdad que hay una diferencia entre la fantasía, entre los sueños diurnos y el juego del niño. La fantasía se tiende, entendemos, fantasías tenemos todos, nos dice también Freud en este texto. ¿Vale? Igual que nos dice cuando hablamos en la obra de la interpretación de los sueños, nos dice que soñamos todos, fantasías o sueños diurnos también tenemos todos, ¿vale? Solo que nos dice que las personas solemos ocultar nuestras fantasías. Dice, nos puede ser más fácil confesar una culpa que confesar una fantasía que tenemos. Nos suele avergonzar, ¿no? Confesar una fantasía. Sin embargo, en el niño, el juego del niño, sin que lo haga para mostrarlo a los demás, porque el niño juega, no oculta el juego, ¿no? Cuando juega él solito o cuando juega con otros niños, no lo oculta, pero tampoco lo muestra a los adultos, ¿no? Pero no le importa que lo vean, ¿no? Sin embargo, el adulto intenta ocultar sus fantasías, no las cuenta tan alegremente. Y de hecho en la clínica, en la atención clínica a los pacientes, muchas veces pacientes que llevan en análisis tiempo, tardan mucho tiempo en contar sus fantasías, ¿no? Pueden hablar sobre diferentes cosas, asociar sobre diferentes cosas, pero sobre sus fantasías suelen tardar en revelarlas por ese pudor o esa vergüenza que sienten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se satisface en la fantasía, ¿no? Si produce un goce, si la fantasía o el juego del niño produce un goce, ya estamos viendo entonces que está relacionado, ¿no? Será porque algo se satisface. ¿Qué se satisface? Freud nos dice que en los juegos se satisfacen deseos del niño. Deseos del niño que en su mayoría van a ser el deseo de ser adulto. Casi todos los juegos del niño van a satisfacer su deseo de ser adulto. Es decir, la mayoría de sus juegos irán encaminados a representar aquello que ellos ven a los adultos hacer. Pues harán, como decía antes, el ejemplo que ponía antes, será el médico que atiende a sus muñequitos como si fueran sus pacientes, o será el profesor que da una clase a sus alumnitos, a veces incluso coge al padre y a la madre como sus alumnos o sus intérpretes, sus otros intérpretes, o será el personaje de una expedición que van a descubrir los secretos de un volcán, ¿no? El deseo que se satisface mayormente es el de ser adulto, ¿no? Es curioso esto, perdonen, porque parece que está... Hola, buenos días, Jonathan, buenos días. Ya leo tu pregunta, Jonathan. Iba a decir que es curiosa, ¿no? Porque parece que el niño desea ser adulto y luego cuando somos adultos deseamos volver a la infancia, ¿no? Parece que nunca estamos satisfechos donde estamos, ¿no? Dice, buen día, la fantasía tendría un origen, algo que vi u oí, pero los sueños tendrían este mismo origen o cómo se genera. Mira, la fantasía... en ambos casos se va a realizar un deseo. Es decir, la fuente, por ejemplo, vamos a separar, la fuente de la fantasía de los sueños diurnos van a ser los deseos insatisfechos. Los deseos o pulsiones insatisfechas van a ser la fuente de la fantasía. Es decir, que la fantasía, lo iba a explicar ahora, la fantasía lo que va a producir al sujeto adulto, ¿no? Es si en el niño el deseo que se
que se consigue, que se satisface, es el deseo de ser adulto. En el adulto, el deseo que se satisface en la labor, en la creación de sueños diurnos, en la creación de fantasías, es el deseo, dos deseos, o bien un deseo erótico o bien un deseo ambicioso. Es decir, son de este orden lo que se satisface en la fantasía diurna. De tal manera que yo en esa ensoñación que me hago estaré o bien consiguiendo, ¿no? Y además siempre la fantasía me va a representar un logro conseguido, ¿no? La fantasía va a partir de una situación actual en la que me encuentro, una situación de insatisfacción, es decir, su punto de partida va a ser una insatisfacción que yo tengo en mi vida actual, para proyectar en el futuro un deseo satisfecho, ¿no? Proyectar algo que quiero conseguir conforme nos dice Freud a deseos ambiciosos o deseos eróticos y conforme a un modelo del pasado, generalmente de la infancia del sujeto, de la época infantil. Es decir, una situación presente que proyecto en el futuro en forma de deseo realizado, conforme, luego en un ejemplo lo voy a explicar, conforme al modelo del pasado y sobre todo en la etapa infantil que estaba conseguido. Eso sería el sueño diurno. Y luego, la fuente o el origen de los sueños son la realización, en el sueño lo que se realiza, si aquí lo que se produce es la satisfacción de un deseo insatisfecho, en el sueño nocturno también se va a producir la realización de un deseo sexual irreprimido. Es decir, tendrían el mismo mecanismo, la realización de un deseo, ¿no? Entonces, no sé si te contesté, Jonathan, si no me dices. Entonces, decíamos eso. Entonces, el juego es mayor a ser adulto. Entonces, podemos afirmar, nos dice Freud en este texto, que el sujeto sano jamás fantasea, dice. El sujeto feliz, más que sano, dice el sujeto feliz. Es decir, fantasearía el sujeto insatisfecho. Claro, pero a la vez que nos dice esto, también nos dice que todos fantaseamos, que todos tenemos sueños diurnos. Es decir, aquí lo que está viniendo a querer decir es que la actividad más prolífica, ¿no? Donde hay mayor actividad de sueños diurnos o de ensoñaciones serían en personas insatisfechas, con deseos insatisfechos. Pero todos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido algún deseo insatisfecho por el que hayamos podido producir una ensoñación o un sueño diurno. ¿Vale? Con lo cual, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un sueño diurno, ¿no? Entonces, lo que decía ahora, los instintos o las pulsiones insatisfechas serían las fuerzas impulsoras de la fantasía. Y cada fantasía lo que vendría es a satisfacer nuestros deseos, a rectificar la realidad insatisfactoria. Es decir, el ejemplo que contaba antes, ¿no? Estoy yendo hacia el encuentro con una cita erótica o amorosa con alguien que me atrae, ¿no? Y con el que quiero tener esa cita, ¿no? Entonces empiezo a construir toda una ensoñación, un sueño diurno en ese sueño que parte de una insatisfacción, de un deseo insatisfecho que tengo en la actualidad, y me lo presenta en el futuro en forma de deseo realizado, ¿no? Y que me transforma la realidad insatisfecha. Si yo en mi realidad presente tengo esa insatisfacción del deseo erótico, por ejemplo, de la pulsión erótica, ¿no? O de sentirme querido por los demás, en la fantasía esa realidad insatisfecha aparece, ese deseo insatisfecho aparece satisfecho, aparece realizado el deseo, ¿no?
Y ahí es lo que provoca el placer. Eso es lo que provoca el placer. No sé si se está entendiendo. Si no, pregúntenme que para eso estamos aquí. Entonces, cada fantasía es una satisfacción de deseos y una rectificación de la realidad insatisfactoria. Entonces hablábamos de dos tipos de deseos que se satisfacen, ¿no? Efectivamente, sí. Nos pregunta Jonathan, ¿estos sueños o fantasías emanan del ello, emanan del inconsciente? Sí, emanan del inconsciente. El yo no tiene control sobre estos fenómenos. No. Es verdad que estas fantasías a veces pueden tomar la forma de consciente, ¿no? Pueden tomar la forma de consciente, aunque realmente el deseo que se está satisfaciendo es un deseo inconsciente, pero pueden tomar esta forma que yo estoy explicando, ¿no? Por ejemplo, esta ensoñación. El paciente en la consulta puede relatarte esta ensoñación de manera consciente, de manera directa, solo que el deseo que se está realizando es un deseo inconsciente, ¿no? Es un deseo inconsciente. Y en ese sentido, la fuente tanto de los sueños diurnos como de los sueños nocturnos es el inconsciente. Por eso decimos que son fenómenos del inconsciente. Los sueños, las fantasías diurnas, el chiste, el lapsus, son fenómenos del inconsciente, porque la fuerza impulsora, su construcción proviene del inconsciente. Efectivamente, sí, así es. Entonces decíamos, los deseos que se van a realizar en las fantasías, en los sueños diurnos, son deseos de dos tipos. Deseos ambiciosos y deseos eróticos. Son de estos dos tipos, ambiciosos y eróticos. Ambiciosos en el sentido de que nos van a mostrar en la ensoñación, nos van a mostrar ¿no? en una elevación de nuestra personalidad, ¿no? Nos van a mostrar en una situación de elevación de la personalidad. Y eróticos en el sentido de amoroso o erótico sexual, ¿no? Freud dice que a veces ambos deseos pueden verse satisfechos en la misma fantasía, ¿vale? A veces hay fantasías que satisfacen uno de estos deseos, o erótico o ambicioso, pero a veces hay fantasías que satisfacen ambos deseos. Freud nos dice en este texto de 1908 que en la época en la que lo escribe y lo publica, que mayormente los deseos ambiciosos las fantasías ambiciosas, donde se realizan deseos ambiciosos, suelen producirlas los hombres. Y los deseos eróticos o los sueños de deseos eróticos suelen producirlas las mujeres. Y esto tiene una razón que a lo mejor hoy en día está un poco más diluido, pero en la época en que Freud escribió este texto estaría de forma más clara. La mujer, pues, ¿no? va a tener fantasías precisamente con aquello que más reprimido tiene, o con aquello que más reprimido tenía, y tristemente hoy por hoy también la represión sexual, aunque la represión sexual tanto es para el hombre como para la mujer, también hoy en día, sigue siendo mayor para la mujer, con lo cual las ensoñaciones de la mujer tienden más a realizar deseos que están más cohibidos, ¿no? Que reciben más represión, en este caso una represión social, ¿no? Pero que reciben más represión. En el caso del hombre serían aquellos deseos ambiciosos que también en la época, como digo, en la que Freud escribe este texto, también, ¿no? Todo lo ambicioso, todo querer, ¿no? El niño en su desarrollo y en su evolución va teniendo que ir limitando su egoísmo, va teniendo que compartir con los demás. A veces caracteres muy ambiciosos y de querer tener más de lo que se tiene es considerado como reprochable, como en la mujer, igualmente que en la mujer
es reprochable tener un deseo erótico más de lo socialmente aceptable, en el hombre tener un deseo ambicioso más de lo socialmente aceptable es rechazable, ¿no? Hoy en día podríamos decir que tanto en la mujer como en el hombre podríamos encontrarnos deseos insatisfechos o deseos impulsores de la fantasía de uno u otro orden, ¿no? No está tan definido como a lo mejor en la época en que Freud escribió este texto, ¿no? Vale, vamos con otra pregunta de Jonathan. Vale, muy buena pregunta, Jonathan. ¿Dónde predominan estos fenómenos en los neuróticos, perversos o psicóticos? ¿Y por qué uno más que otro? Muy buena pregunta porque es lo siguiente que iba a contestar, a comentar. Freud nos dice que una exacerbación o una multiplicación de la fantasía sería una de las condiciones de la caída del sujeto en la neurosis o en la psicosis. Es decir, que una actividad fantasiosa exacerbada, exagerada, puede hablarnos o puede ser la condición que derive en una neurosis y en una psicosis. Aquí estaríamos más hablando de las dos estructuras, neurosis y psicosis, con una amplia diferencia entre ambas estructuras. Pero podríamos decir que estaría esta condición preliminar en ambas estructuras. ¿Por qué en la neurosis y en la psicosis? ¿Por qué puede ser esta condición preliminar? La neurosis y la psicosis se caracterizan ambas estructuras psíquicas por un alejamiento de la realidad, una pérdida de la realidad. En la psicosis, la pérdida de la realidad podríamos decir que es total. El sujeto corta su vínculo con la realidad, ¿no? Se sumerge absolutamente en su realidad fantaseada. Podríamos decir que en el psicótico todo es fantasía. Una realidad que le es cruel, dura, intolerable, es rechazada para vivir en una realidad más cercana a sus deseos insatisfechos. Esto ocurre en el psicótico, corta totalmente con la realidad. ¿Qué ocurre en el neurótico? También en el neurótico hay una pérdida de la realidad. No hay un corte de la realidad total. El neurótico sigue relacionándose con la realidad, sigue yendo a trabajar. Bueno, hay grados de la neurosis, ¿no? Puede llegar a un grado exacerbado de la neurosis que incluso le recluya en casa o le impida hacer, por ejemplo, una vida normal. Pero una de las principales diferencias entre ambas estructuras sería que el neurótico no cortaría totalmente el vínculo con la realidad, pero tendría una actividad fantasiosa que sin apartarle del todo de la realidad, él sigue saliendo a la realidad, él sigue viendo la realidad material, pero con una actividad fantasiosa exacerbada, a la que si se, ¿cómo se dice? A la que si se deja llevar, es decir, si se, no me sale la palabra, si se abandona, podemos estar, si no casi derivando en una psicosis, sí podemos estar viéndonos ante una persona con grandes problemas para hacer su vida en la realidad. El neurótico se caracteriza por una actividad fantasiosa exacerbada, ¿no? ¿Por qué? Porque también para el neurótico esa realidad, la realidad material, también se le hace insoportable, también le cuesta, también le resulta intolerable, ¿no? Entonces empieza a construir, o con una proliferación de fantasías, donde la fantasía va construyendo una realidad más acorde a sus deseos insatisfechos, ¿no? Lo que pasa es que ya en el psicótico habría un corte total con la realidad, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, volvemos, si recuerdan, decíamos que el texto en el que nos estamos basando hoy para hablar de las fantasías y los sueños diurnos es un texto de Freud que se llama El poeta y los sueños diurnos,
Nosotros hemos sobre todo tratado aquí en este vídeo de los sueños diurnos y el juego de los niños, ¿no? Entonces, en otro vídeo podemos atender más la actividad creativa del poeta, pero sí les digo una cosa que nos dice Freud, la actividad del poeta. Nos dice, la poesía, como el sueño diurno, sería la continuación y el sustituto de los juegos infantiles, es decir, también la creación artística del poeta. La creación artística, cuando Freud habla de poeta, no solo lo refiere al artista que crea poemas, sino la creación artística sería sería un sustituto del juego, como las fantasías diurnas, ¿vale? Por lo tanto, las temáticas que el poeta va a elegir en sus fantasías, las temáticas que el poeta va a elegir en sus obras van a proceder también de sus fantasías que muchas veces pueden ser fantasías personales o fantasías universales, ¿no? Y que esto, acompañado de la técnica que utiliza el poeta, ¿no? Es decir, el poeta juega con, ¿no? O tiene estas fantasías, expresa estas fantasías personales o fantasías universales en forma de obra artística, pero a la que se le suma, ¿no? Porque si un neurótico me cuenta a mí su fantasía diurna, lo que puede producir en mí o en cualquiera a quien se la cuente va a ser o repugnancia o indiferencia, ¿no? Sin embargo, un poeta, un artista relatándome sus fantasías, ¿no? Sus fantasías en forma de obra artística me van a producir un placer, un goce a mí como receptor de esa obra artística, ¿no? Porque ¿qué se le suma a esa fantasía diurna? Se le sumaría la técnica, la forma expresiva, ¿no? La forma que tiene el poeta de decir aquello que el común de los mortales diríamos de una manera que produciría hasta repugnancia o produciría indiferencia, el poeta logra decirlo de una manera preciosa, maravillosa y quedarnos embelecidos escuchando alguna verdad, ¿no? Que está diciendo el poeta sin que nos estemos a veces dando cuenta de lo que dice, ¿no? Y ese es el goce que produce la obra artística cuando estamos frente a una obra artística, ¿no? Vale, gracias a ti, Jonathan. En la obra El existencialista, el existencialista sería neurótico psicótico. Bueno, si quieres, Jonathan, podemos dejar, como ya hemos llegado al final del vídeo, podemos dejar esta pregunta para el próximo vídeo y contestarla en el próximo vídeo, si te parece. ¿Vale? Bueno, pues gracias a todos por estar aquí y ya sabemos que nos vemos la próxima semana en un vídeo en directo. Hasta la próxima.